Hola a todos. Vamos a ver el tema de representación de funciones. Os quiero hacer un ejemplo concreto para que tengáis la información, por lo menos, de uno de ellos. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la función f de x igual a 4 menos 2x cuadrado partido de x. Cuando queremos representar una función, como dije en el S, tenemos que seguir un conjunto de pasos. El primero sería hallar el dominio de la función. ¿Cómo hallamos el dominio? En este caso, como es una función racional, tendremos que igualar el denominador a 0. Es decir, el denominador, que es x, lo igualamos a 0. De manera que el dominio sería de esta función todos los números reales quitando el 0. Lo segundo que tendríamos que calcular son las simetrías. Como os dije, habían dos tipos de simetría: simetría par y simetría impar. En la simetría par tengo que f de x igual a en la simetría par, si veáis el PDF, tengo que f de x es igual a f de menos x. Y en la impar, que f de menos x igual a menos f de x. Entonces, calculo f de menos x, que es igual a 4 menos 2 por menos x al cuadrado partido de menos x, que es igual a 4 menos 2x cuadrado partido de menos x, que es igual a menos 4 menos 2x cuadrado partido de x. Entonces, ahora miro cuánto es menos f de x, que a f de x ponerle el signo menos delante. 4 menos 2x cuadrado partido de x. Entonces, podemos ver que en este caso f de menos x, o sea, menos f de x se corresponde con f de menos x. De manera que no hay simetría impar, no hay simetría par, pero sí hay simetría impar, ya que estos son distintos, pero f de x es igual a menos f de x. Entonces lo puedo indicar así: f de x igual a menos f de x. Después, cuando ya tenemos vista la simetría, habría que ver la periodicidad. Pero en este caso, como no tengo senos ni cosenos, pues la función no tiene ningún tipo de periodo. Por lo tanto, lo siguiente que tengo que calcular son las asíntotas. En el primer caso, calculo la asíntota vertical. Las asíntotas verticales están en los puntos donde, lo mismo, la parte de abajo de la función, o sea, la x, se hace 0. O sea, el denominador de la función se hace 0. Tendré la asíntota vertical en x igual a 0. ¿Cómo hago ahora? Pues tengo que calcular los límites laterales cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha de mi función, que es 4 menos 2x cuadrado partido de x, 4 menos 2x cuadrado partido de x. De manera que si aquí tengo el 0, el valor que tomaré por la izquierda será menos 0,01, el valor que tomaré por la derecha será 0,01. Entonces, el de la izquierda hemos dicho que es menos 0,01, sustituyo menos 0,01 al cuadrado partido de menos 0,01. Y el valor por la derecha sería 0,01 y lo sustituyo 0,01 al cuadrado partido de 0,01. De manera que si yo hago esta cuenta, esto se me queda positivo, pero esto es mucho más pequeño que el 4, por lo que tanto esto es positivo, el denominador es negativo, de manera que se me queda menos infinito. Aquí la parte de arriba es positiva, la de abajo también, de manera que se me queda como más infinito. Así calculo la asíntota vertical. A continuación tendría que calcular la
asíntota horizontal. Entonces, pongo aquí asíntota horizontal. Entonces, para ello calculo los límites cuando x tiende hacia más infinito de la función y cuando x tiende hacia menos infinito de la función. Entonces, en este caso, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, por lo tanto, este límite va a tender hacia más infinito. Aquí sería hacia menos infinito, y aquí, como arriba tengo signo negativo y abajo también tengo signo negativo porque es menos infinito, sería más infinito. Por lo tanto, esto nos indica que no existe la asíntota horizontal. Por lo tanto, pruebo a ver si hay asíntota oblicua. La asíntota oblicua tiene la forma igual a ax más b, y lo que tengo que hacer es calcular la a y la b. La asíntota oblicua aparece cuando el límite de x, cuando tiende hacia más o menos infinito de la función, obtengo que es más o menos infinito, como ocurre en este caso. Entonces, cuando eso ocurre, calculo mi a y mi b para ver si hay asíntota oblicua. Entonces, la a se calcula como el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido de x. De manera que si f de x es 4 menos 2x cuadrado partido de x, esto está dividido entre x, quedándoseme que el límite cuando x tiende hacia más infinito es 4 menos 2x cuadrado partido de x cuadrado. Como el grado del numerador es igual que el grado del denominador, pongo los coeficientes que tiene delante, menos 2 partido de 1, que es igual a menos 2, por lo que la a es igual a menos 2, menos 2x. Ahora veo cuánto vale la b. La b se calcula como el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos ax. Sustituyendo estos valores, pongo aquí mi función, 4 menos 2x cuadrado partido de x menos, la a vale menos 2. De manera que se me queda más 2x. Hago esta cuenta, x tiende hacia más infinito, denominador común la x, arriba pongo 4 menos 2x cuadrado, la x entre 1 es x por 2x, pues más 2x cuadrado. Este con este es 0, de manera que se me queda el límite cuando x tiende hacia más infinito de 4 partido de x. Como el denominador tiene mayor grado que el numerador y el límite hacia el infinito, este valdrá 0. De manera que la b vale 0. Entonces mi asíntota oblicua se me queda como igual a menos 2x. Para seguir, lo que tengo que hacer es calcular el corte con los ejes. Entonces, eso sería el 5, corte con los ejes. En el eje x, la y sería igual a 0, de manera que 4 menos 2x cuadrado partido de x es igual a 0, por lo que 4 menos 2x cuadrado es igual a 0, quedando que 4 es igual a 2x cuadrado, por lo tanto 2 es igual a x cuadrado, por lo que x es igual a más o menos la raíz de 2. Esto es lo que tengo. Entonces el corte con el eje x me queda raíz de 2, 0 y menos raíz de 2, 0. Luego en el eje y la x será igual a 0, de manera que lo que calculo es f de 0, que es lo mismo que donde tengo una x poner un 0. Aquí, como tengo 4 partido de 0, no existe. Algo que está dividido entre 0 no existe. Por lo tanto, no hay puntos que corten en el eje x.
no hay corte con el eje Y. Vale, voy a cortar aquí y en el siguiente vídeo seguiré.